¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, dice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Mil disculpas, en mi sector recién se está restableciendo lo que es la luz y obviamente pues empezamos un poquito tarde, ¿no? Bien, cualquier situación, no se olviden por favor de comunicarse directamente conmigo, ¿sí? Por favor, cuando tenemos ese tipo de problemas, obviamente mencionármelo a mí, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo Buenos están, días, chicos? dice. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Esperando que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles. Como les decía, ¿no? En mi sector recién llegó la luz y obviamente pues tenemos que solucionarlo de esta manera, ¿no? No se olviden, chicos, por favor, de registrar la asistencia. Estamos cerca de 15 participantes y solamente 5 personas han registrado la asistencia, ¿no? Muy bien. Vamos a Dicen seguir buenos avanzando. días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Vamos a seguir avanzando con el contenido de nuestra plataforma. Muy bien. ¿Cuál fue el tema que nosotros revisamos la semana anterior? Vamos a ver si nos acordamos. El Islam. El Islam. Excelente. ¿Qué es el Islam? A ver, si recordamos un poquito, ¿qué significa el término Islam? ¿Qué significa? Si recordamos un poquito. 10 en este momento. A ver, ¿qué significa el término Islam? ¿Qué será? Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos del Islam, hablamos directamente de una religión que básicamente, sí, dígame. No, sígale, se me está respondiendo. Listo, muy bien, respóndame nomás, a ver, respóndame, no se quede con la duda ni con la respuesta, a ver. Que el Islam es una religión también como de la voluntad divina. Ya, muy bien, excelente, es una religión grande, muy bien. ¿Qué más será? Es una religión abrámica. Ya, podría decirse que también desciende pues de una de las religiones más grandes del mundo, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el personaje más importante que destaca del islamismo? A ver. Mahoma. Mahoma. Mahoma, excelente, muy bien, Mahoma. Si bien es cierto, Mahoma fue el representante de esta nueva religión, ¿no? Que básicamente enfocaban los términos, en este caso, monoteístas, es decir, la adoración directamente a un dios. ¿Cómo se llamaba el dios de los islámicos? Alá. Excelente, muy bien, Alá. Si bien es cierto, nosotros lo podemos determinar de esa manera, obviamente porque ellos lo determinaban, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Si bien es cierto, en un principio, como ustedes saben, existía una religión politeísta por todo el mundo, pero poco a poco se fueron estableciendo dentro de las ramas del judaísmo, ¿no? El judaísmo que básicamente viene a ser la primera religión monoteísta en donde básicamente todas las religiones en el mundo lograron directamente tener sus comienzos, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la evolución ya política del Andaluz. Si bien es cierto que podemos determinar lo que es un territorio en donde básicamente la religión islámica también llegó, ¿no? Y justamente lograron fundar lo que son califatos y que gracias a ello, obviamente, el Islam logró expandirse por todo el mundo, ¿no? Si mal no recuerdo, a ustedes les mandé a consultar los 5 pilares del Islam, ¿se acuerdan? Sí, dice. Muy bien, quiero que me digan un pilar de los 5 que tiene el Islam. La profesión de fe. Excelente, muy bien. ¿Qué nos dice la profesión de fe? Ante testimonios y en los principios y en los principales momentos de la vida, el creyente tiene que recitar la fórmula: no existe ningún Dios excepto Excepto Dios. Alá. Muy bien. Otro principal, otra característica principal de los pilares del Islam, ¿cuál será? La obligación de orar 5 veces al día. Ya, pero ¿en qué dirección?
Es una práctica espiritual muy importante de la vida cristiana. Muy En cristiana. dirección a la Meca. Con dirección a la Meca. Excelente, muy bien. Las 5 oraciones siempre van enfocadas en dirección a la Meca, el sitio más sagrado que tienen los islámicos, ¿no? Otra profesión de fe, ¿cuál será? Ayunar el primer mes del año. Conocido limosna. también como el Ramadán. Si bien es cierto, nosotros también tenemos algo de similitud cuando hacemos la Semana Santa. Por ejemplo, en la Semana Santa, ¿qué tipo de cosas no podemos hacer? No comer Carne. carne. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más no podemos hacer en la Semana Santa? No pelear. Insultar. Ya, muy bien, no tenemos que tener un buen comportamiento, ¿qué más? ¿Qué más no hacemos en la Semana Santa? No comer carne. Ya, muy bien. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, ¿no? El tener un buen comportamiento en Semana Santa, básicamente tienen los mismos principios del mes del Ramadán. Entonces, básicamente, si nosotros nos podemos verificar qué cosas pueden hacer dentro de ese mes y qué cosas no, obviamente es mantener un buen comportamiento, ¿no? Ahora, si nosotros revisamos un poquito, ¿no? Básicamente esto tuvo un crecimiento fuerte, el Islam por todo el mundo, y obviamente empezaron a fundar algunos territorios en el continente europeo, ¿no? Y uno de esos territorios fue en la península arábiga, ¿no? Ahora, la evolución de la política de Al-Andalus, la conquista, el emirato, perdón, y el califato de Córdoba. Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Blanca Inés Márquez, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, le dice. Por favor, muchísimas gracias. Evolución política al andaluz, la conquista y el emirato y el calificato de Córdoba. Los árabes musulmanes de la Guerra Santa iniciaron en el siglo VII una vulgarante expansión por el Oriente Medio y el norte de África. Llegaron hasta las costas del Océano Atlántico. Aprovechando la crisis interna del reino visigodo envuelto en unas constantes luchas internas por el poder monárquico, tropas musulmanas compuestas por árabes y bereberes cruzaron el estrecho Gibraltar en el año 711. Iniciaron la conquista de la península ibérica, dirigidos por el árabe Tariq, lugarteniente del gobernador del norte de África, Musaib Nuraid. Los musulmanes derrotaron en la batalla de Guadalete 711 el último rey visigodo, Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Animados por aquel éxito, los invasores decidieron proseguir el avance por las tierras hispanas, primero en dirección a Toledo, posteriormente hacia Zaragoza. En apenas 3 años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispanas, sin encontrar apenas resistencia. Solo las religiones montañosas en las zonas cantábrica y pirenaica escaparon de su control. Juntos a los árabes ocupaban los puestos dirigentes grupos bereberes del norte de África. Engrosaron las filas de los invasores musulmanes. Los árabes tenían fuertes estructuras tribales, países, calvies, que motivaron largo tiempo fuertes enemistades que pronto, ya Liz, ahí, hasta ahí llega. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, a ver, vamos a bajar un poquito más, ¿no? Bien, acá. A todos estos problemas entre los árabes hay que añadirlos provocados por los bereberes islamizados del norte de África, reacios a someterse a una autoridad central. Resultado de todo ello fue un oscuro periodo de luchas y enfrentamientos entre los distintos clanes árabes, entre árabes y bereberes, que durará toda la primera mitad del siglo VIII.
diversos magnates nobiliarios visigodos decidieron pactar con los invasores, como fue el caso de Teodomiro, en la región de Murcia. Las escasas fuentes disponibles nos hacen pensar que la conquista se realizó principalmente mediante capitulaciones y rendiciones acordadas entre los señores godos y los conquistadores musulmanes, ¿no? La violencia fue la más excepción que la regla. Esto no implica la rapidez de la conquista. Muy bien. Si bien es cierto, aquí detallamos una cuestión muy importante, ¿no? Cuando los árabes lograron tener un ejército bastante grande, empezaron a expandir todo su territorio, ¿no? Pero obviamente al llegar al continente europeo tuvieron que enfrentarse algunos grupos, por decirlo así, algunos reinos visigodos que existían en aquel entonces, ¿no? Si bien es cierto acá, tuvieron un enfrentamiento en la batalla de Guadalete, que se le conoce, ¿no? En donde generalmente el rey visigodo salió en combate, salió a luchar en contra de los musulmanes, pero perdió la vida, ¿no? Para aquel entonces, dirigidos por Bereber y el Tarik, que era el lugarteniente, perdón, justamente de los musulmanes, fueron los que iniciaron directamente el proceso de conquista de estos territorios, ¿no? Ahora, cuando yo hablo del territorio directamente de Zaragoza, ¿dónde queda Zaragoza en la actualidad? España. Excelente, muy bien, Zaragoza. Si hablamos de Toledo, ¿dónde quedará Toledo? España. Excelente, muy bien, en el país, en este caso que nosotros conocemos de España, ¿no? Entonces, miren, básicamente esto fue un crecimiento bastante fuerte por parte de los musulmanes, que en su momento también lograron tener un gran apoyo de su población y tener un ejército bastante extenso, ¿no? Aquí, obviamente, al perder la batalla, el rey visigodo, el rey Rodrigo, obviamente, pues, los musulmanes, un grupo de los musulmanes conocidos como los berebere, generalmente era un grupo que estaba entrenado para los combates, para la guerra, y era un grupo bastante belicoso, ¿no? Que en fin, ayudaron directamente a los musulmanes a conquistar estos territorios, ¿no? Que si bien es cierto, no lograron tener lo que es un rival digno, por decirlo así, ya que todos los territorios enfrentaban lo que son conflictos, pero ellos tranquilamente con el ejército, pues, conquistaban estos lugares, ¿no? Si bien es cierto, dentro de los grupos musulmanes existían los caicíes o calbaíes, que se le conoce, ¿no? Que también era otro grupo de los musulmanes que buscaron tener el control de algunos territorios que iban conquistando, ¿no? Que en su momento, al tener el control directamente de esos territorios, cada uno de esos grupos quisieron pues tener una autonomía propia de ellos, ¿no? Cosa que empezaron a tener lo que son conflictos entre ellos, es decir, entre los bereberes directamente en contra los árabes, ¿no? Y los calvacíes también que estaban ahí empezaron directamente a pelear por los territorios, ¿sí? Por el territorio directamente de Zaragoza, España, ¿no? Que si bien es cierto, la península ibérica que se le conoce era un territorio bastante grande, bastante extenso y que obviamente en su momento también quisieron conquistar el territorio de Francia y algunos imperios que también existían para aquel entonces, ¿no? Pero no lo hicieron porque obviamente en este caso empezaron a darse una serie de levantamientos y por ende lograron situarse directamente en este país, ¿no? Y obviamente acá empezaron directamente a fundarse lo que son clanes, empezaron a tener lo que es un conflicto interno entre ellos mismos y obviamente acá empezaron también a tener lo que se conoce como las negociaciones, ¿no? Que si bien es cierto, algunos nobiliarios, se reconoce a aquellas personas que contaban con bastante dinero dentro del reino de los visigodos, sabían muy bien que los musulmanes estaban ganando territorio. Y ellos, obviamente, para no perder su comercio, para no perder las ganancias, no perder su territorio, llegaron a generar lo que son convenios o acuerdos directamente con los musulmanes, ¿no? El acuerdo directamente en el cual decía de que ellos, obviamente, no los iban a atacar, pero ellos, a condición de eso, tenían que pagar una serie de impuestos. Y de tal manera, conjuntamente con un diálogo, por decirlo así, entre ellos, lograron tener un pacto de acuerdo, es decir,
no tener que llegar a los enfrentamientos. Y básicamente los nobiliarios, hablando de los visigodos, no tuvieron que tener un enfrentamiento directo con los musulmanes. Pero en fin, quedaron directamente sometidos, en este caso, al control y al dominio de los islámicos, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? La señorita Camila, por favor. Señorita Camila. Listo. Gracias. 0. La señorita Desiree Tenorio, ¿estamos ahí? Sí, el Emirato. Tras la invasión musulmana, la mayor parte de la península ibérica se convirtió en una nueva provincia del Califato Islámico, Imperio Musulmán Andaluz. Al frente de ese territorio se colocó un emir a gobernador que actuaba como delegado del califa musulmán, por entonces perteneciente a dinastía omeya, con capital en ciudad de Damasco. A mediados del siglo VIII tuvo lugar un hecho clave. La dinastía omeya fue víctima de la revolución abasí, familia que se adoptó del califato. Un miembro de la familia derrotada logró escapar, refugiándose en Andaluz, donde gracias a los apoyos que encontró, se proclamó emir. Se trataba de Ran 756-788, con quien comenzaba en Andaluz el periodo conocido como Emirato Independiente, debido a que acabó con la dependencia política de los califas abasíes que habían establecido su sede en la ciudad de Bagdad, Andaluz. Siguió reconociendo al califa abasí como líder espiritual del mundo musulmán. Rahman fijó su capital en la ciudad de Córdoba. Inició la tarea de construcción de un estado independiente en Andaluz. Para ello necesitaba fundamentalmente tres cosas: un ejército, unos ingresos económicos y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos. El desafío al poder central de Córdoba fue un constante en las grandes familias nobles musulmanas asentadas en las diversas regiones de Andaluz. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto que podemos detallar, ¿no? La fundación directamente del Emirato, ¿no? Si bien es cierto acá, generalmente se le colocó un emir. ¿Quién era el emir? 10 en este momento. ¿Quién era el emir o qué representaba el emir? Jefe de alto mando. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? Dígame. Como guardaespaldas. No, no era el guardaespaldas. Casi, pero no. ¿Qué era el emir? La compañera lo dijo, a ver. Príncipe de los árabes. El jefe político, tal vez, o príncipe. Casi, casi. Como un delegado. Un millonario. El gobernador. Excelente, muy bien. 10. Ya, 10 para aquella persona que me dijo, creo que fue acá. Listo, muchísimas gracias. A ver,
El emir básicamente era el primer ministro o el gobernador de ese territorio, ¿no? Si bien es cierto, aquí Al-Ándalus básicamente se construyó como un imperio bastante fuerte dentro de la península ibérica, ¿no? Y obviamente acá se colocó lo que es un territorio extenso en donde básicamente establecieron normativas políticas, económicas, sociales, culturales dentro de ese territorio, ¿no? Ahora, básicamente nosotros podemos determinar que aquí estuvo directamente dominado por una familia, la dinastía o la familia Omeya que se le conoce, ¿no? Y la capital directamente en su momento fue en la ciudad de Damasco, ¿sí? Damasco. Si bien es cierto que podemos manifestar un conflicto entre dinastías o entre familias que llegó a tener directamente la península ibérica. ¿Por qué? Porque básicamente existían lo que son peleas por el control del territorio entre familias, ¿no? Aquí directamente la familia Omeya o la dinastía Omeya fue atacada directamente por otra dinastía conocida como la dinastía de los Abbasíes y que obviamente dieron un golpe de estado. La mayoría de la familia Omeya directamente fue asesinada. Sin embargo, Al-Rahman primero logró escapar de esa masacre, ¿no? Y después, obviamente, buscó apoyo directamente en territorios en donde estaban, por decirlo así, el califa, ya, en donde estaba el califa, en donde estaban los emires, en donde estaban los pueblos que apoyaban directamente a la familia Omeya, buscó la manera de restablecer el poder, ¿no? Y obviamente cuando él restableció con el apoyo directamente de los territorios en donde se encontraban en los islámicos, generalmente lograron tener lo que es un apoyo muy fuerte por parte de la población y llegar directamente acá, a la península ibérica y obviamente lograr deponer a la familia Abbasí. ¿Sí? Que si bien es cierto, tuvieron una serie de enfrentamientos, ¿sí? Pero obviamente el tener en cuenta el apoyo de los grupos, de los emires que en ese momento existían allá en el territorio del Islam, por decirlo así, de la región de Europa, básicamente ellos contaban lo que era con un conflicto bastante fuerte que años posteriores se dieron, las cruzadas con el cristianismo, ¿no? Como ustedes saben, para aquel entonces el cristianismo también ganó bastantes adeptos, bastantes territorios, y obviamente tanto el cristianismo como los islámicos en su momento lograron pues tolerarse, pero después empezaron a tener una serie de conflictos, ¿no? Pero antes de llegar a estos conflictos, aquí directamente Al-Rahman primero generalmente buscó el apoyo el Andalus, ¿sí? En Andalus buscó el apoyo, dio el golpe obviamente a la familia Abbasí, los logró quitar del poder y estableció pues directamente un control directo por parte de él y directamente se convirtió pues en califa. Cuando nosotros hablamos del califa, era el máximo representante de los islámicos y que obviamente todo estaba bajo su control. Y obviamente acá cuando Al-Rahman primero se convirtió en califa, fijó su capital en Córdoba, ¿no? Aquí directamente sofocó algunas rebeliones por parte de sus enemigos y estableció pues un control totalitario, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver, ¿no? Como el Emirato de Córdoba directamente pertenecía ya pues a los musulmanes, ¿no? Aquí hablamos de territorios como Toledo, hablamos de Lisboa, Évora, Sevilla, Córdoba, Granada, Almería, Murcia, hablamos también de Valencia, ¿sí? Hablamos de Tortosa, Lleida, Segura, Zaragoza, Calatayud, Medicinal y también hablamos Tarragona y un poquito del territorio de Barcelona, ¿no? Entonces, miren, todo este territorio básicamente estaba en control de los musulmanes, ¿no? Aquí también podemos ver a otra cultura que generalmente tuvo que lidiar con los musulmanes, ¿no? Aquí tenemos Austria, aquí tenemos lo que es el reino franco-occidental, ¿sí? El reino franco, que obviamente también era un reino bastante grande y que en su momento también lograron tener enfrentamientos, ¿no? Pero en fin, en su momento los musulmanes lograron tener un control directo de estos territorios y conocer lo que es un control directo en la economía, en la política y empezar en el desarrollo de las obras de arquitectura, ¿no? Que básicamente era el sitio en donde estaba directamente el califa.
Muy bien. El Califato de Córdoba. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Rosy Baque, por favor. Buenos días, licenciado. El Califato de Córdoba, un importante paso en el fortalecimiento de Andaluz, se dio en el año 929, cuando el emir Abd al-Rahman III, ¿verdad? 912-961, decidió proclamarse califa, cargo en el que confluían el poder político y el religioso. Nos parece oportuno que en adelante seamos llamados príncipe de los creyentes. Se escribía en una carta que el nuevo califa envió a sus gobernadores. El califa residía en el Alcázar de Córdoba, situado junto a la gran mezquita. Unos años después de su autoproclamación, Abd al-Rahman III ordenó construir al oeste de la capital la impresionante ciudad Palacio de Madinat al-Zahra, convertida en residencia califal y en el centro del poder político de Al-Andalus. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, básicamente acá podemos determinar que en los años de 929, directamente al Rahman III, obviamente ya el nieto, por decirlo así, de Al-Rahman I, generalmente logró directamente establecerse como un nuevo califa y obviamente acá quiso separarse directamente del Al-Ándalus, ¿no? Que era la base central de la religión islámica, en la cual él dijo en un comunicado, ¿no? Nos parece oportuno que en adelante seamos llamados los príncipes de los creyentes. Escribía directamente el nuevo califa, ¿no? Haciendo directamente establecer que él ya no dependería directamente de Al-Ándalus, que es el sistema más importante de los musulmanes, y que obviamente este territorio debería tener lo que es un gobierno propio, ¿no? Y que obviamente también generó algunos conflictos, ¿ya? Aquí también podemos determinar, ¿no? Que el califa directamente residía en el Alcázar de Córdoba, que generalmente era un sitio bastante privilegiado, porque solamente el califa podía entrar, ¿sí? Y directamente estaba junto a la gran mezquita. Y una de las construcciones más importantes que generalmente Al-Rahman III nos dejó fue el Masjid Sandra, que básicamente era un palacio gigantesco en donde contaban con diferentes habitaciones, en donde contaban directamente con una decoración de primer nivel. También podíamos encontrar lo que son piscinas, encontrábamos lo que eran las termas, encontrábamos también lo que son cuadros decorativos utilizando piedras preciosas, un montón de vanidades también que el califa pedía en su momento, ¿no? Aquí también podemos establecer cómo fue creada directamente el territorio y cómo fue creado directamente lo que es el Masjid Sandra en el territorio de Córdoba. Sí, Córdoba, que básicamente queda en España. Aquí podemos encontrar el reino de Navarra, el reino de León, el reino de Francia. Sí, que obviamente eran reinos que los musulmanes en su momento no lograron conquistarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lograron tener un enfrentamiento bastante directo justamente con estos reinos, pero obviamente no lograron tener el control de estos territorios, ¿no? Ahora pasamos directamente acá. Vamos a determinar lo que es la finalización del Califato de Córdoba, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita... Muy bien. El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor? A ver, Escribe, por favor. en las últimas décadas del siglo X, Almanzor se hizo con el poder efectivo en Al-Andalus. Ejercía el cargo de Hachib, una especie de primer ministro. Mientras tanto, el califa de la época, Hisham II, 976, en 1009, vivía recluido en el palacio de Madinat al-Zahra, sin ejercer en lo más mínimo del poder político. Almanzor, que basó su poder en el ejército, integrado sobre todo por soldados bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del poder del norte peninsular. Su muerte en el año 1002 inició el proceso de
descomposición política, fitna, que llevó al fin del califato en el 1031, Ocaña 2011. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Al-Mansur, si bien es cierto, aquí podemos directamente establecer que él dio un golpe de Estado en la época de Hisham II, ¿no? Y que básicamente quiso tener un control directo de ese territorio, ya que consideraba a Hisham, que básicamente era una persona que no podía controlar lo que son los levantamientos dentro justamente de su territorio, ¿no? Y aquí podemos verificar que los soldados bereberes, que en su momento también ayudaron a tener esta conquista, empezaron a tener lo que son una serie de levantamientos, ¿no? Aquí también podemos determinar que Al-Mansur básicamente generó una serie de campañas terroríficas en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos podemos dar cuenta en estas imágenes, para aquel entonces, en los años 1031, la mayoría de los países del territorio directamente europeo estaban directamente enfocados a la religión cristiana. Sí, y obviamente en su momento empezaron a tener lo que son conflictos y guerras directamente contra los musulmanes, ¿no? Y obviamente se determina con la caída y muerte de Al-Mansur en los años de 1202, se dio lo que es una descomposición directamente de los reinos musulmanes, ¿no? Y obviamente pues el califato de Córdoba quedó destruido en los años de 1031. Aquí podemos ver una imagen de cómo básicamente se dieron esos enfrentamientos. Aquí podemos ver las campañas, en su momento Adán Raján III también lo hizo, las campañas de Al-Mansur también, que en su momento cuando llegó a ser califa, en contra de los reinos cristianos, ¿no? Pero en fin, básicamente podemos determinar que en su momento los musulmanes lograron tener lo que es un control bastante grande de estos territorios, lograron establecer sus capitales, las construcciones también en forma de palacios reales, obviamente para el califa, pero siempre enfocados dentro de su religión. Es decir, ellos cumplían a cabalidad lo que mencionaba el Corán y que obviamente estaba estipulado, pues, los 214 capítulos que tiene en determinar lo que es una vida de tranquilidad, por decirlo así, ¿no? Y en fin, en este caso lograron tener un control bastante fuerte, pero en su momento, cuando llegaron directamente a estos enfrentamientos con los cristianos, todos estos reinos musulmanes se diseminaron, ¿no? Y obviamente al día de hoy la religión islámica es una de las religiones más grandes del mundo, tanto por su antigüedad como la proporción directamente de sus feligreses, ¿no? Entonces el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son tres religiones, en este caso, que a día de hoy cuentan con bastantes feligreses y que a día de hoy todavía siguen compartiendo nuestras enseñanzas, ¿no? Sus enseñanzas, perdón. Y obviamente nosotros tenemos que compartirlas, tenemos que respetarlas y aprender de cada una de ellas. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? De mi parte, no, Liz. De mi parte tampoco. Listo, muy bien. ¿Me regalan un segundito, por favor? No se olvide, por favor, de registrar la asistencia. Adicional, no se olvidará, por favor, de tener los documentos al día. No se olvidará, por favor, de tener pensiones, actividades al día, para que no tengan contratiempos directamente al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Me regalan un segundito, les voy a compartir una pequeña actividad que ustedes van a trabajar, por favor. Excelente, muy bien. En este momento yo les voy a compartir una pequeña actividad, por favor. Listo, muy bien. Les voy a compartir en el chat en este momento del Zoom, ¿ya? Lo que es una pequeña lección que ustedes van a realizar, ¿no? Entonces, al momento que ustedes le den clic a ese enlace, por favor, les va a salir estas preguntas, ¿no? Describa la evolución histórica del Al-Ándalus. Entonces, colocamos aquí la respuesta, por favor. Ya, cuidado con las faltas de ortografía, ¿sí? Por cada falta de ortografía, directamente se les baja un punto, ¿ya? Aquí vamos a colocar las respuestas, por favor, ¿sí? Y así vamos respondiendo de todas las preguntas,
¿ya? Y justamente cuando ustedes completen todas las preguntas, en la partecita de aquí les va a salir una opción que les dice enviar. Ustedes la envían y listo. Nada más, ¿sí? Bien, esta actividad va a quedar para o hasta la próxima semana, el próximo día viernes, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Hasta cuándo dijo Lice? Hasta el viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Listo. No se olviden, por favor, de ese Muy enlace buenos y días. compartirlo en el grupo, por favor, para que los demás compañeros lo puedan trabajar. Sí, dígame. Muy buenos días, licenciado. La verdad, yo soy nuevo acá en la plataforma y me gustaría saber si de pronto me puede ayudar. Verá, el enlace que está ahí, eso también está en el currículum que es en la plataforma de su materia. ¿Está ese link o directamente lo tenemos que copiar? Es inquietud. Bien. Gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. No se olviden, por favor, si somos nuevos, revisar las clases grabadas, ¿no? Al momento que tenemos acceso a la plataforma, ingresamos a la materia, justamente encontramos, una carpeta que nos dice clases grabadas y revisamos todas las clases que nosotros hemos realizado, ¿no? Adicionalmente, está mi número ahí, por favor, para que se comunique y obviamente, pues, para que pueda igualarse con sus compañeros, ¿no? Ahora, la otra situación. Los enlaces que yo les envío, por favor, son directamente para trabajarlos en clase. Sí, entonces esos enlaces no están en la plataforma y tampoco están en mi portafolio. Sí, entonces son enlaces que yo les envío en este momento, ustedes lo trabajan y obviamente ya les llega la respuesta. Sí, son para actividades en clase. ¿Ya? Entonces, por favor, lo trabajamos y la siguiente semana, pues, nos volvemos a encontrar. Chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Chao, Lice. Gracias, Lice. Gracias.